Bien, muy bien. Recurro a ti para que nos ilustres, porque las comunicaciones de Barrios de Pie, entre otros, dicen que hoy van a estar en distintos lugares del país y en Mar del Plata creo que como en 15, pidiendo leche, porque ellos sostienen de que, bueno, el hambre no puede esperar, que hay demasiada hambre y que para eso los argentinos, los vecinos, tienen que donar leche. ¿Me podés dar tu lectura de lo que está ocurriendo? Yo conozco mucho, me ha tocado en los últimos 20 y pico de años que empezaron a hacerse visibles las organizaciones sociales. Tengo una perspectiva a veces contradictoria, porque por un lado me parece que han permitido dar visibilidad social, instalar en el escenario social o en la agenda de gobierno situaciones vinculadas a carencias que si no posiblemente se desatiendan, en mi perspectiva más benevolente te diría. Y por Mm. otro lado, la otra y la que me suele aparecer en estas circunstancias es la de ser testigo del clientelismo y del crecimiento político de organizaciones sociales surgidas con los recursos del Estado. Me parece que estamos en esto y además en una lucha interna por la presencia en la calle, por ver quién hegemoniza la cuestión de la calle y la lucha para la obtención de recursos, que se da en simultáneo con un Estado que no plantea una política pública de asistencia o de inclusión o de ejercicio de derechos para la población que está por fuera de la sociedad integrada. Ujú. Esto es, el Estado concede y cede. Yo nunca he visto la cantidad de recursos que reciben estas organizaciones sociales como lo que veo ahora, digamos, esto que plantea el gobierno de que se ha incrementado el gasto social en este sentido. Es cierto, lo que pasa es que no tiene ningún impacto. Mm. Y lo que permite es el crecimiento de organizaciones y de referentes a la luz del clientelismo y a la luz de los recursos del Estado. Mm. Pero esto que te digo, me parece a mí que va en simultáneo con un Estado que se ha corrido de tener presencia territorial y de tener cercanía con la gente que necesita de la política pública o de la asistencia o de medidas concretas de inclusión. Entonces, si vos delegás la presencia del Estado y de alguna manera la tercerizás en organizaciones sociales y financiás el funcionamiento de organizaciones sociales, claro, también estás transfiriendo poder. Y Ujú. después te marcan la agenda, tu cotidianeidad, el destino de los recursos, el destino de la inversión y además nunca alcanza. Ujú. Nunca alcanza, que esto es lo que yo leí hace poquito un informe sobre los recursos que reciben. Y la verdad es que nunca va a alcanzar, porque además después aparece la interna entre distintas Claro. organizaciones a ver quién recibe más, quién maneja más recursos. En el medio tenés, si vos te dedicás a mirar lo que pasa con esa Ujú. gente, son rehenes de una disputa de organizaciones sociales y de un Estado que está corrido y mirando para otro lado, digamos, que está intentando apaciguar el conflicto de la calle, tirando cada vez más recursos a los mismos referentes. Bueno, pero ahí justamente hay un tema, ¿no? Digo, la verdad que no sé, sinceramente a esta hora no sé si todavía continúa la ocupación de desarrollo social de la nación. Yo conversé con Pablo Barragán, él lo ha naturalizado de modo tal que siente que lo que está haciendo es parte de lo que tiene que hacer. Me negó en la conversación una disputa con la dirigencia nacional del Polo Obrero, pero tengo un montón de indicadores que dicen que sí, que hay una puja. Pero por otro lado tengo un dato concreto y es que la organización Barrios de Pie en Mar del Plata, solamente Mar del Plata, recibe 40.000 kilos de alimento por mes. El otro día alguien me decía, bueno, explica que son dos contenedores para que se entienda mejor. O 40.000 kilos en dos contenedores o dos contenedores con 40.000 kilos, parece ser que eso es lo que reciben. 40.000 kilos por mes es un monto, un volumen de ayuda en alimentos que la verdad no la puedo manejar muy bien con mi cabeza, pero no parece ser poco precisamente. Sobre todo cuando veo los niveles de movilización que tienen. Mira, dos cosas en relación a eso. Estas organizaciones reciben más recursos de las que recibe el Estado municipal. Ujú. Y,
y eso significa poner a la gente en manos de organizaciones que te marcan las reglas de juego. Digamos, si vos querés ir a misa, la iglesia te marca qué hora es, cuánto dura, cómo es la liturgia y todo lo demás. Si vos querés recibir algún recurso de una organización social, la organización te fija las pautas, que incluye las marchas, la ocupación, que incluye lo que a los dirigentes les parece que hay que hacer. Y esto va en desmedro de gente que no está participando en ninguna organización y que vos ves que acude a recibir o a solicitar recursos al Estado y no los tiene. El municipio maneja menos recursos que los que manejan las organizaciones sociales. Y por otro lado, digo, el Polo Obrero y el Partido Obrero, si vos jugás en el marco de la democracia, hay cuestiones que están reñidas con esas reglas de juego. Sí. Si para vos la ocupación, digamos, lo que se ha construido es una cultura, y esto es lo más complicado, porque vos una medida la revertís. Una cultura no la deconstruís de un día para el otro. Entonces, hay una lógica que es, los lugares pueden ser tomados, las calles pueden ser ocupadas, el espacio público puede ser violentado, entonces todo vale. Y en ese todo vale que se ha construido a lo largo de por lo menos 20 y pico de años, yo recuerdo el primer corte en esta ciudad fue en el año 97, yo era funcionaria, nosotros nos sorprendía qué había pasado, no lo habíamos visto venir, digamos, en ese momento que era época de Menem cuando todo se caía, digamos. Y entonces me parece que en estos 20 y pico de años lo que se ha construido es una cultura. A mí, yo lo veo y veo adolescentes y veo chiquitos y digo, ¿qué va a pasar con estos nenes? ¿Cómo se concibe en su cabeza este formato de socialización? Pensemos en esto, ¿no? En el año 97, cuando apareció esto, recuerdo que los títulos de muchos medios eran que había aparecido la nueva política. A mí me llamaba mucho la atención. Cuando me pongo a mirar quiénes eran los actores de la nueva política, advierto rápidamente, por lo menos en el plano marplatense, y luego esto se corroboró, que en rigor estábamos hablando de activistas de izquierda, que habían encontrado en el tema de la desocupación, de esto, un canal. Recuerdo que en aquellos años, cuando se hizo la ocupación de la catedral, yo escribí un artículo que tenía por título el remedio del título de una película, Malos, Sucios y Feos. Algunos me lo celebraron y muchos otros me recontrarreputearon. A ver, seguimos en el mismo esquema. Acá hay un apoderamiento de la necesidad y una utilización mendaz de la necesidad. Pero vos hablabas de los niños. Una criatura nacida en el 97, ¿no? Si no me equivoco, en este momento tiene 20, 21, 22 años, 19. No sé si ya no tiene otra generación de nacidos en el mismo esquema, en ese marco que vos definís como una cuestión cultural, que coincido con la definición. Puede ser, pero lo que pasa es que es imposible leer este brazo de nuestra realidad social sin mirar en el otro, digamos, de un Estado, una política, una economía que no ha parado de generar personas en situación de exclusión, sin acceso, no solo sin acceso a derechos básicos, sin acceso al trabajo. Entonces, si vos vas cerrando la economía de tal manera que tener un trabajo es un bien preciado donde mucha gente queda afuera, eso es un caldo de cultivo para esta cosa, digamos, los derechos se consiguen en la lucha y lo que se recibe nunca alcanza porque en realidad la gente sigue viviendo mal. Digamos, a mí siempre me da por señalar lo mismo, ¿no? La pobreza es multidimensional, no es solo hambre. Digamos, si nosotros cerramos la cuestión de la pobreza al hambre, ¿y qué es lo que se demanda? Se demanda fuente de trabajo, cosa que sabemos que es un como sí, digamos, porque no se consiguen con la lucha la fuente de trabajo, y por otro lado se demanda cada vez más raciones de alimentos, cada vez más comida para merenderos, que es lo que se sabe que el Estado puede dar. Entonces, las otras cuestiones que tienen que ver con el acceso a una salud de calidad, con el acceso a una vivienda digna, con el acceso a una infraestructura y un equipamiento urbano que otorgue mejores condiciones de bienestar a la vida cotidiana, eso no está ni en debate, digamos, y esas cosas a la gente le pasan tanto como la necesidad de recibir alimentos para comer, que además se reciben alimentos inadecuados, digamos, que va
en detrimento de una alimentación balanceada, que por otro lado no pueden conseguir de manera autónoma. Entonces es una encerrona donde hay que decir, bueno, muchachos, empecemos de nuevo. Claro, pero en ese empezar de nuevo, a ver, voy a tratar, vos sabés que hay una visión social también muy negativa de todo esto. Sí, Está el que sostiene, y yo esto lo veo cada vez que toco este tema, ya están apareciendo los mensajes, que son todos vagos, que son planeros, que no quieren laburar, que cómo puede ser que los venezolanos vengan y encuentren trabajo y ellos nunca encuentren trabajo, etcétera, 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 ¿no? Digo, en algún punto, yo se lo pregunté la otra vez a una señora que maneja una organización y que tendía a encadenarse hasta hace un tiempo. Digo, ¿cuánto hace usted que armó esto? Y me dijo una cantidad de años. Y le digo, ¿y en todo ese tiempo nunca consiguieron trabajo? Esto es lo que te pregunto. Y te lo pregunto de la más absoluta, total y completa buena fe. ¿Eh? no, es complicado el tema del trabajo, sobre todo porque hay un mercado que es mucho más chico, pero que requiere de mayores calificaciones. Es muy complejo porque es esta cosa de una escuela que por ahí hoy no prepara, no genera habilidades para la inserción en el mundo laboral chiquito y acotado que hoy tenemos, y que tampoco va dejando herramientas para la vida cotidiana, digamos. La escuela hoy sigue teniendo este valor simbólico que tiene para todos, sigue teniendo, es un recurso fundamental para algunos sectores, pero bueno, entre lo que se desgrana, entre los contenidos, entre la imposibilidad de acceso que tienen algunos chicos, sobre todo de la escuela secundaria, la escuela me parece que es un lugar clave para empezar a pensar en estas cuestiones. Y la otra es el tema de, mira, nosotros, vos sabés que yo estoy coordinando el programa de Gente en Calle, tenemos un grupo de chicos de entre 18 y 25 años, muchos más de lo que uno puede pensar, que han tenido trayectorias, en muchos casos trayectorias institucionales de vida, que han estado, en algunos casos no leen ni escriben. La mayoría ha terminado la escuela sin ninguna posibilidad de seguir en una educación media posterior, ni tampoco de tener herramientas para el trabajo. Nosotros hoy, con chicos que parten desde un nivel, digamos, muy básico, estamos pensando e intentando, con un proyecto que tenemos en marcha, que adquieran habilidades laborales, digamos. Entonces, lo que requiere por ahí el estrecho mercado de trabajo que tiene la ciudad, a lo mejor no están preparadas las personas con habilidades o destrezas básicas para ocupar esos puestos de trabajo. En un mercado, insisto, muy chiquito y muy acotado, es muy difícil conseguir trabajo en la ciudad. Entonces, esa premisa de queremos trabajo, no lo conseguimos, y algo de razón tiene. Lo que pasa es, bueno, suponete, apostemos, pensemos que, bueno, ojalá en los próximos 4, 5, 10 años el país empiece a generar empleo. Bueno, vamos a tener que ponernos a pensar cómo preparamos a estas generaciones para que puedan acercarse y ocupar esos puestos de trabajo. Porque hoy no están presentes las habilidades, las destrezas, los conocimientos, hoy no están presentes. No, pero además, a ver, creo realmente que se quedan cada vez más lejos, porque, a ver, los trabajos que vienen ya poco y nada tienen que ver con con los trabajos que podrían haber accedido sus padres. Vos hoy tenés un montón de realidades diversas. Sí, también hay cosas básicas como la cuestión de los hábitos, de la aceptación de la norma, el cumplimiento de los horarios, de determinada manera de presentarse, que esas también hay que construirlas, digo, que es otro de los valores de la escuela, cuando, bueno, sí, a las 8 entrar, después el recreo, después, estas cosas que tienen el valor también de inculcar normas. Sí. Y de hábitos que te sirven para un ingreso posterior, claro, a tu vida adulta. Obvio. Y sí, es así. Cualquier chico que hoy vaya a la escuela, vos sabés que, bueno, sí, rezonga no rezonga, pero a esta hora le toca esto, a esta hora le toca lo otro, y hay una generación, por lo menos, donde eso está relativizado. Sí, absolutamente. Es complejo, hay que recuperar, me parece a mí también,
desde los servicios públicos, todo, desde los dispositivos territoriales del Estado, por lo menos del municipal, digamos, que me parece que tiene que volver a ocupar otro lugar a nivel barrial, a nivel territorial, desde el Estado municipal, me parece que lo que viene es un barajar y dar de nuevo, volver a tener presencia del Estado en los barrios, volver a tener contacto con la gente, volver a tener la fortaleza que le permita a la gente, si necesita algún recurso, acudir al Estado y que el Estado por lo menos lo pueda intentar. Hoy ni siquiera. Y entonces, ¿la gente a dónde va? Es razonable que vaya a una organización social, lo que pasa es que ahí queda de rehén. Bueno, me parece que ese es el mensaje y el punto de inflexión para decir que hay que objetivamente buscar un cambio. Te agradezco como siempre la ilustración sobre este más que delicado tema, que tengas un muy buen día, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, seguimos en un instante, estamos hablando de esto, hoy va a ser un día muy difícil.